Ya. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Fabián Campos, soy médico veterinario. Bueno, actualmente formo parte de la Red Chilena de Herpetología y además soy coordinador del comité de difusión de la misma organización. Y bueno, hoy les traigo el tema del rol de los centros de rehabilitación de fauna silvestre en la conservación de la herpetofauna de la zona central de Chile. En este caso particular hablaremos de los tres principales centros ubicados en la región metropolitana, así como en la sexta región del Libertador Bernardo Higgins. Bueno, el trabajo fue desarrollado en conjunto a Osvaldo Cabezas, Javiera Gómez y Nicolás Salaverry, cada uno encargado de las áreas de conservación de los diferentes centros de los cuales tenemos la información. Primero que todo, ¿qué es la rehabilitación de fauna silvestre? Bueno, antes de eso tenemos que primero hacer una diferenciación entre rehabilitación y rescate. Muchas veces suelen confundirse estos dos parámetros, pero son bastante distintos. Bueno, podemos decir que el rescate es la intervención humana ante ciertas situaciones de riesgo, que pueden ser reales o potenciales, que afecten a diferentes animales silvestres o a sus poblaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos pingüinos, en el caso de derrames de petróleo, y aquí un pingüino ya rescatado. Ahora la parte más importante, que es la rehabilitación. Bueno, rehabilitar en este caso hablamos de recuperar en completo, en un amplio espectro a un animal, en este caso de forma sanitaria, física, psíquica y también conductual. En el caso que haya padecido alguna patología o que haya sido sustraído de su hábitat, cosa que es bastante común. Por ejemplo, acá les presento el caso de nuestra iguana chilena, que la pueden apreciar, que está muy flaca. Este es el lagarto más grande que tenemos acá en Chile, que puede llegar a medir 50 centímetros de largo. Y se pueden apreciar esta caquéctica, o sea, no tiene cobertura muscular, está muy flaca, lamentablemente sustraída de su hábitat, probablemente como mascota. Acá tenemos el mismo ejemplar, ya durante su proceso de rehabilitación en un centro, se pueden apreciar los colores dorsales, ya empiezan a aparecer, tiene mucho más musculatura en sus brazos, en sus piernas, su cola, el cuello, su papada, que es bastante característica en el caso de los machos. Y acá está el trabajo, después que se realizó todo el trabajo, cómo queda este animal después de la rehabilitación. Si se dan cuenta, existe mucha diferencia entre esto y esto. Se pueden dar cuenta, este animal ya está recuperado y está en condiciones de ser liberado. Ahora, bueno, Diego Peñalosa más tarde les va a hablar a grandes rasgos de lo que representa la rehabilitación como tal. Yo ahora les voy a dar una pincelada respecto a diferentes partes de la rehabilitación, eh, para que sepan más o menos cómo se va haciendo. Tenemos primero la rehabilitación intensiva. En este caso son cuando los pacientes llegan a un centro de rehabilitación. O sea, pacientes, en este caso podríamos incluirlos en pacientes como en UCI, en cuidados intensivos, pacientes que requieren cirugías de emergencia, pacientes que están complicados, que presentan fracturas, pacientes que hay que atender de manera rápida. Sí, por ejemplo, para este caso, cuando tenemos pacientes en rehabilitación intensiva, lo ideal siempre es monitorear el peso, como dice la diapositiva, idealmente semanal, en el caso que sean juveniles, 2 veces a la semana. Es necesario siempre proveer una nutrición apropiada para la especie, tratar los problemas médicos, como les contaba, pacientes que a veces llegan muy complicados, es necesario tratarlos de forma inmediata. También es importante, además de la alimentación, recinto y ambientes apropiados, y a medida que va avanzando el proceso de rehabilitación, ir minimizando este contacto que existe entre los humanos y el ejemplar. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una tortuga de tierra argentina
que tenía retención de huevos. Bueno, acá esto se logra acceder de manera ventral, se tiene que romper y se extraen los huevos. Por ejemplo, este es un paciente de rehabilitación intensiva porque había que hacer esto de manera inmediata, si no el paciente podía morir. El paciente también al momento de llegar se toman diferentes exámenes, se evalúa cuáles son los pasos a seguir en la rehabilitación, en este caso médica. Aquí también un ejemplar de culebra de cola larga, la cual se le está tomando pulso y frecuencia. Después tenemos la rehabilitación intermedia. Nuevamente es importante siempre evaluar los diferentes parámetros del ejemplar, en este caso seguir con el monitoreo semanal del peso. Nuevamente seguir con la nutrición adecuada para la especie, notar los problemas médicos, que en este caso en particular deberían ser mucho más mínimos, ya que, como les comentaba, en la rehabilitación intensiva es donde se comienzan a tratar todos los problemas importantes que pueda tener el paciente al momento de ingresar al centro. Nuevamente importante proveer recintos cómodos y apropiados para la estimulación, en este caso, del paciente, y también nuevamente cada vez vamos disminuyendo la interacción humana con el ejemplar. Y en el caso de ser necesario, también proveer una terapia física. Por ejemplo, acá podemos hablar en este caso de que la rehabilitación intermedia sería como el homólogo a una hospitalización convencional, cuando ya a una persona que está hospitalizada la pueden ir a ver, que tiene un pequeño, se puede mover un poco más, en mejores condiciones. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplar de culebra de cola larga de morfo pseudomelánico, y acá un ejemplar de culebra de cola larga de morfo normal. Después tenemos la rehabilitación extensiva. Acá estamos en un proceso ya bastante cercano a lo que es la liberación, por eso hablamos de preliberación. Es bastante importante proveerle en este caso al ejemplar recintos mucho más grandes. En este caso, para la herpetofauna de nuestro país, no tenemos ejemplares tan grandes en tamaño, por lo cual se pueden mantener en lugares más pequeños, pero obviamente vamos avanzando en el tamaño del lugar, agregando movilidad para que la especie vaya, en este caso el ejemplar, vaya desarrollando su conducta normal. Nuevamente tenemos que seguir monitoreando el peso y la condición general. O sea, todos estos parámetros deben ser evaluados siempre para hacer una liberación en cualquier tipo de animal, no solamente el herpetofauna. Seguimos con la nutrición apropiada, en este caso de la especie, y parte importante que cambia acá es introducir dieta natural. Por ejemplo, en el caso que hayan pacientes que estén muy complicados en los dos procesos anteriores de rehabilitación, se tiene que dar a veces nutrición forzada. O sea, hay que tomar a los animales y darle el alimento. En este caso, como ya los problemas médicos ya son los mínimos, el paciente está desarrollando ampliamente su conducta normal y natural, importante introducir dieta natural para poder ir evaluando cómo lo hace y si están relativamente en las condiciones necesarias para poder liberarse. También hay que tratar los problemas médicos secundarios en el caso que estos aparecieran, y tal como dice acá, ya esto debe ser mínimo. O sea, los dos procesos anteriores de rehabilitación, tanto intensiva como intermedia, ya hemos ido tratando a los pacientes, por lo tanto, para este punto, los problemas médicos son los mínimos y muchas veces ya casi inexistentes. También es importante el ejercicio diario, o sea, el hecho de tener recintos bastante más grandes, que el animal pueda desarrollar su conducta natural, va a permitir también que pueda hacer ejercicio. En el caso va a depender siempre de la especie, pero es bastante importante. Por ejemplo, acá tenemos un recinto de un centro en el cual ya se cuentan con diferentes partes del hábitat que podemos darle para que, por ejemplo, se esconda, para que pueda dormir tranquilo, eh, tierra, temperatura,
una parte con agua para que pueda beber tranquilamente, y no necesariamente darle el agua también de manera forzada, que como les comentaba, tal como la alimentación en pacientes muy críticos, muy complicados, es parte del proceso. Aquí ya este paciente, proceso de preliberación, ya debiera poder tomar agua solo, comer solo. También tenemos otro paciente descansando también con las condiciones necesarias, ya mucho más cercanas al hábitat natural, así que lo mismo se le ve bastante tranquilo. Paciente descansando en una roca, aprovechando la radiación de temperatura. Para ir en la liberación. Es bastante importante y al que apuntamos, haciendo rehabilitación de fauna. Lamentablemente no todos los pacientes pueden ser liberados, pero bueno, a medida que avance la presentación les voy a ir contando y vamos a saber qué es lo que pasa en este caso con la herpetofauna que llega a los centros y si es que efectivamente estamos logrando con éxito liberar pacientes sanos a, a la naturaleza. Entonces, parte importante es proveer un transporte apropiado y seguro. No podemos llevar al paciente en las manos, una parte que se esté golpeando, si nos movemos en auto. Tiene que ser siempre en condiciones lo más adecuadas posibles para que el animal no se estrese en el camino a la liberación. También es importante elegir la estación y tiempo del año correcto. Por ejemplo, en el caso de la herpetofauna, principalmente los reptiles, lo ideal siempre es liberar a los pacientes en época de verano, o sea, estamos hablando desde septiembre en adelante, porque obviamente tienen mayor actividad y es mucho más fácil para ellos poder ubicarse, moverse, ya que depende en este caso de la temperatura externa. Elegir el tiempo del día apropiado. Nuevamente, en el caso de los reptiles, por ejemplo, ya que ellos dependen de las temperaturas más altas, es ideal liberarlo durante el día, donde sabemos que el gradiente de temperatura necesario para la especie es el adecuado en el cual tienen mayor actividad. Proveer alimentación si es necesario, eso siempre va a depender y es variable entre cada especie, entre cada ejemplar. Monitorear por liberación si es posible. Este es un paso bastante importante que es ideal para poder saber si efectivamente la liberación fue exitosa. No solamente llevar al animal, rehabilitarlo y dejarlo ahí, sino que saber que el animal pudo desarrollarse normalmente en su hábitat. Por ejemplo, acá tenemos la liberación de un ejemplar de culebra cola larga, en este caso de morfo pseudomelánico también. Monitoreo. Esta es, como les comentaba, una parte importante. Por acá se están colocando cámaras trampa en ciertos lugares para saber si efectivamente el animal se la ha visto en el lugar donde se liberó, si se mueve por ahí, si está efectivamente cazando, si se puede desarrollar normalmente. Por ejemplo, en otras partes, acá tenemos un ejemplo clásico de lo que es eh, la radiotelemetría. En este caso tenemos un dispositivo de antena en el cual se va a captar una señal que, en este caso, la persona que está con la antena en la que recibe la señal y puede saber cuáles son los movimientos, en este caso, que representa el animal. Por ejemplo, esta tortuga no es chilena, pero por ejemplo, como dato particular, el caso de radiotelemetría, por ejemplo, para antenas, el caso de los reptiles, este dispositivo no puede superar el 10% del peso corporal total del animal. En este caso tenemos, como les comentaba, animal liberado, su dispositivo de radiotelemetría, y acá está la persona que está buscando la señal y está haciendo el seguimiento a este animal. En este caso, la radiotelemetría tradicional y satelital son bastante prácticas porque nos ayudan a tener un seguimiento, en este caso, de pacientes liberados sin tener que estar encima de ellos, para evitar obviamente estrés, para no molestarlo. Entonces, bastante práctico. Centros de rehabilitación de fauna silvestre en Chile. Actualmente contamos con alrededor de 24 centros de rehabilitación en Chile, 12 de los cuales atienden principalmente especies hidrobiológicas, o sea, principalmente pingüinos y otáridos. La mayoría está condensado en la región metropolitana. Acá podemos ver el mapa. Tenemos en Iquique, Antofagasta, Coquimbo,
Viña del Mar y San Antonio, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Ancud y también porque Chile. Si nos damos cuenta acá, todos estos puntos de color verde son comentadas que son los que están condensados en la región metropolitana. En este caso particular hay bastante, bueno, también va asociado un poco a la cantidad de gente y la cantidad de animales que van llegando. Bueno, acá tenemos algunas de las fotos de las instalaciones de un paciente, en este caso nuevamente nuestra iguana chilena. ¿Cuáles fueron los lugares de estudio en los cuales se tomaron los datos? Primero, en la unidad de rehabilitación de fauna silvestre UNAP Winsó, siglas UFAS, los datos fueron analizados desde el año 2015 en el cual este centro fue creado y fueron hasta el año 2018. Bueno, si tienen dudas de por qué hasta el año 2018, bueno, este año, al principio de año, seguiríamos con la toma de datos del año 2019 y lo que avanzaba el año 2020, pero bueno, ocurrió todo este tema del coronavirus que estamos todos encerrados, igual, y nos tienen en este caso haciendo charlas con ciencia en periodo de cuarentena, pero los datos se van a seguir tomando, así que después que pase esto, vamos a seguir dando los datos y esperamos que puedan cambiar. Bueno, está ubicado en la región metropolitana, en la ruta 5, kilómetro 32, en la comuna de Huil. Está el logo de caso del centro. Vemos algunas imágenes correspondientes a las instalaciones. Aquí las imágenes vistas desde arriba. Estas diferentes instalaciones son, bueno, para diferentes tipos de animales. Hay para aves, para mamíferos, para especies acuáticas. Bueno, va a depender del tipo de especie que va ingresando en el centro. Siguiente lugar de estudio, Zoológico Nacional. Bueno, también los datos fueron obtenidos del año 2015 al 2018. También está ubicado en la región metropolitana y en este caso pertenece al Parque Metropolitano de Santiago. Parque Met. Acá está el logo. Como les comentaba, pertenece al Parque Metropolitano. Algunas imágenes del zoológico, de adentro. En este caso particular, una imagen de la entrada del zoológico. Bueno, me imagino que muchas personas, al menos los que vienen a Santiago, ya lo conocen. Nuestro tercer lugar de estudio corresponde al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre y Parque Safari, en el caso de Chile. También los datos fueron obtenidos del año 2017 al 2018, ya que en el área de rehabilitación comenzó ese año. En este caso está ubicado en la región de O'Higgins y está ubicado en la ruta H30, kilómetro 5, camino a Doñigo, en la ciudad de Rancagua. Tenemos el logo del Parque Safari. Bueno, después, como les comentaba, Diego Peñalosa va a hablar de rehabilitación también del Parque Safari en la charla que viene después de la imagen clásica. Mucha gente va a disfrutar del Parque Safari por esto. Se pueden ver a los leones de cerca. Bueno, algunas generalidades sobre los pacientes que ingresan a los centros. Acá tenemos un gráfico de torta, en el cual podemos ver, por ejemplo, el mayor porcentaje de pacientes ingresados corresponde a aves. Lo siguen los mamíferos, posteriormente los reptiles y en un mínimo porcentaje los anfibios. Tenemos una ampliación para que se pueda ver efectivamente que acá están el porcentaje de anfibios que entran, también como el de reptiles. Mamíferos, por ejemplo, en el caso de los zorros, aves, rapaces, que son mayor cantidades que ingresan. Y bueno, posteriormente nuestros fauna, tanto no solamente terrestres, sino que también marinos. Bueno, en cuanto a porcentaje, en el caso de los reptiles hablamos de alrededor de un 5% de ingreso en la cantidad total de, de ejemplares que entran a un centro. O sea, un porcentaje bastante pequeño. En el caso de los anfibios hablamos de un 0,6%.
sea, hablando de herpetofauna, no llegamos a un 6% de ingresos, es bastante bajo. También tenemos ejemplares de algunos anfibios, no se nos olvide también parte de la herpetofauna. Tenemos una pequeña imagen de una ficha de examen clínico cuando un paciente ingresa al centro, pueden apreciar todos los diferentes parámetros que se toman, no solamente ingresarlo y dejarlo, o sea, que es necesario hacer un examen clínico exhaustivo. Se evalúa piel, cabeza y cuello, tórax, abdomen, área celómica, toman constantes fisiológicas importantes, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. Idealmente, si se puede, también tomar exámenes complementarios, también es súper importante. Lo ideal es tomar fotografías del paciente, ver la herida, eh, exámenes como hemograma, perfiles, muestras de ADN, ecografía, muestras cloacales. También ver cuál es la posibilidad de generar diagnóstico o incluso algún diagnóstico. Y evaluar las opciones terapéuticas, en este caso si es necesario dejar pacientes con terapia antibiótica, con analgésicos, etc. Bueno, les voy a contar un poco cuáles son las especies individualmente, cuáles son las especies que van llegando en los diferentes, en este caso centros, y en particular vamos a mostrar una fotito de cada uno para que la gente que no las conoce. Bueno, por ejemplo, en el caso de UFAS, hemos registrado en estos 3 años 6 especies de reptiles y 4 especies de anfibios. ¿Cuáles son? Tenemos Philodria chavisonias, en este caso una culebra cola larga. Tenemos el ejemplar que es el que le da vida al fondo de la presentación. Calopistes maculatus, nuestra iguana chilena o liguana, también como llamada coloquialmente. Ahí está en uno de los recintos, observando relajadamente, ya que nadie la va a molestar. Y la vemos tenis, o nuestra lagartija esbelta, probablemente la más conocida y famosa de Chile, que la mayoría de veces la gente ha visto, con su particular característica de que el macho, en este caso la especie, posee estos colores amarillo, verdoso y celeste. Chelonoidis chilensis, que en este caso es una especie introducida, hablamos de la tortuga de tierra argentina. Bastante común como mascota, de esto, bueno, les voy a comentar más tarde en qué porcentaje, pero mucha gente la tiene de mascota y la mayoría se entrega voluntarios y muchas otras entregas corresponden a gente que las, eh, las entrega al momento de que saben que no se pueden tener como mascota o que están enfermos. Iguana iguana, en este caso, también una especie introducida, hablamos de la iguana verde. Lampropeltis triangulum, en este caso, también especie de parte del centro de Norteamérica, también como mascota, y hablamos de la falsa coral. En el caso de los anfibios, interesada UFA, tenemos también bastante conocido y ampliamente distribuido en nuestro país el loro del Mataul, el sapito de cuatro ojos. Bueno, acá podemos apreciar las características del nombre común de la especie, dos glándulas que hacen referencia o parecen dos ojos, primera espinulosa, el sapo espinoso, una foto bastante característica de por qué se llama sapo espinoso, se pueden apreciar en esta cantidad de espinas a lo largo de su cuerpo. Rhinera arunco, nombre común, sapo barrudo, también bastante conocido y una buena distribución en nuestro país. Y lamentablemente también siempre presente en Opulevis, en este caso la por mucha gente odiada rana africana, como un ejemplar. 2 ejemplares capturados en Valde con Agua.
Ahora vamos por las especies eh, llegadas al Parque Safari. En este caso en particular, tenemos representados 7 especies de reptiles y solamente una especie de anfibio que fue ingresado a centro. Nuevamente tenemos la presencia de culebra cola larga, Pilodrias chamizones. Tenemos un ejemplar de morfo pseudomelánico bastante característico en el caso de la región. Taquimenis chilensis, es una de las otras representantes de nuestro país. Culebra cola corta. Pero acabo de ver una pregunta. Voy a aprovechar de responder. En el caso de las ranas africanas que llegan hasta Eutanasia, hablamos de una especie que es considerada plaga. Así que al momento de llegar, eh, son eutanasiadas por la gente que trabaja en el sector. Bueno, continuamos. Tenemos Lemus chilensis, nuestro lagarto llorón, Chelonia mies, una especie presente para Chile, tortuga acuática, o su nombre común, tortuga verde, tortuga cabezona, un ejemplar llegada al Parque Safari, entregada en este caso por Cernapesca. Lepidopteris olivaceae, también otro ejemplar de tortuga marina que presenta en las costas de Chile, rescatada nuevamente por Cernapesca, y nombre común tortuga olivácea. Tenemos Trachemis scripta elegans, para la gente que sabe, es una especie bastante común también como mascota, y hablamos de la tortuga orejas rojas. Como sabemos, además de ser especie común de mascota, eh, se ha visto que está presente también en vida silvestre y ha podido adaptarse de manera fantástica a las condiciones. Así que, bueno, mucha gente que la tenía como mascota o se le escapó o prefirió liberarla. Y bueno, tiene un impacto también bastante importante la flora y fauna asociada a los lugares en los que ha sido liberado de manera irresponsable, digamos. Nuevamente tenemos la presencia de Cronoidis chilensis, esa tortuga de tierra argentina, que como les comentaba, bastante común como mascota. Por ejemplo, nosotros tenemos, se han ingresado pacientes de entrega voluntaria, los cuales, si no me equivoco, el paciente la entrega voluntaria más antigua tenía alrededor de 35 años y la tenían como mascota. De hecho, no recuerdo, si mal no recuerdo, habían 2 o 3 ejemplares que alrededor de 15, 30, y una persona tenía 75 años como mascota. Son ejemplares que a la gente son bastante carismáticos, a la gente le gustan bastante, eh, son fáciles de conseguir lamentablemente. Bueno, otra pregunta, dice que están preguntando si la tortuga de tierra, o sea, la tortuga oreja roja es introducida. Sí, la tortuga de tierra es introducida. Bueno, como datos, se han encontrado en el estero Marga Marga, en el Cajón del Maipo, en los parques Los Lotos y Zabal de Valdivia. O sea, como diferentes estudios que han demostrado que efectivamente está establecida y se mantienen ciertas poblaciones silvestres. Y nuevamente tenemos el único representante en anfibio, en este caso ingresado al Parque Safari, nuevamente nuestra rana africana. Ahora vamos por los pacientes ingresados al Zoológico Nacional. Bueno, acá tenemos una cantidad mayor de ingresos, o sea, tenemos 14 especies distintas de reptiles y 3 de anfibios. Vamos a ver cuáles son estas especies. Nuevamente nuestra representante más importante, tenemos un ejemplar, en este caso
el centro esperando la evaluación final para poder ser liberada, libera larga. Lo llamamos Nitidus, la lagartija nítida, un pequeño dragón bastante atractivo. Por ejemplo, en este caso, este fue encontrado y traído por un particular. Llamemos zapayarensis o lagartija zapallar. También, en este caso, fue encontrado en el pick-up de una camioneta de una persona que había andado en el sector de los Vilos. Entonces, al volver y sacar las cosas de su camioneta, se dio cuenta que venía este ejemplar y, bueno, al momento de llevarlo, pudieron identificarlo y saber de qué especie se trataba. Lemniscatus, otra de las, además de, o sea, otra de las especies, además de Lemus tenuis, la lagartija esbelta, de las más comunes de avistar, un ejemplar bastante atractivo. En este caso, fue encontrado dentro de un mol Arauco Maipú. Lemus nigromaculatus, una lagartija de mancha negra. Eh, este fue traído, no, venía sano, fue traído por un particular que venía de la zona de la cuarta región. Desde allá lo trajo encontrado en el parque eólico. Nuestra iguana oliguana chilena, Calopestes maculatus. Nuevamente libremos chilencio, lagarto llorón. Ahora algunos ejemplares exóticos, la mayoría como mascotas. Es una pitón bola, tenemos como mascota. Una subespecie de la falsa coral, como mascota. Bueno, de otra pregunta, dice si se reproducen en vía silvestre tortugas de orejas rojas. Según lo tengo entendido, sí, tiene la capacidad de reproducirse en vía silvestre. Lepidodactylus lubris, en este caso un ejemplar de gecko enlutado. En este caso, este ejemplar es de origen, bueno, la especie está ampliamente distribuida por Asia y Oceanía. Se han reportado casos en Isla de Pascua y este lo trajeron en este vaso. No pudieron acreditar su origen. Se cree que probablemente venga desde Venezuela o Ecuador. Bueno, antes de seguir con los eh, diferentes ejemplares, voy a leer otra pregunta. Dice, ¿esos que se llevan al zoológico son para exhibición o solo de paso mientras se recuperan? Bueno, basta, pues, primero va a definir que el centro de rehabilitación como tal es un centro de paso. O sea, el fin último del centro es poder tratar a un paciente que llegue con algún problema o, como decía al principio, que haya sido sustraído de su hábitat natural, tratarlo, lograr liberarlo en su hábitat natural y que pueda continuar con su vida. Así que bueno, lamentablemente, como les comentaba, también hay algunos pacientes que no son aptos para liberación, por lo tanto en este caso pueden ser mantenidos para hacer educación ambiental, centros de exhibición, pero el fin último del centro de habitación es poder liberar a los pacientes ya sanos y que cumplan con su rol. Y bueno, obviamente hablando de especies que sean especies nativas y endémicas. Bueno, otra pregunta, dice, ¿por qué las especies de mascotas no son llevadas a veterinarios de exóticos y los llevan hacia redes? Bueno, no siempre es así. De hecho, mucha gente los lleva cuando están, como les comentaba, cuando están enfermos, por ejemplo, tortuga de tierra de Argentina. Bueno, más tarde voy a mencionar algunos problemas que pueden tener en cautiverio.
Y al momento de llegar al veterinario, si el veterinario está debidamente informado, le va a comentar a la persona que es una especie que no se puede mantener en cautiverio, que su tenencia es ilegal. Entonces, en ese caso, mucha gente la deja a los veterinarios o ellos mismos la llevan a los centros. Así que va a depender de la especie, va a depender también de la persona. Y bueno, eh, muchas veces también te caso como de las que están protegidas, es su deber informarlo y poder evitar que se sigan manteniendo como mascotas. ¿Sí? Eh, Al parecer tengo problemas con el internet. Eh, lo tengo en normal. Salgo de la presentación entonces, pero en el celular. Ah, ya. No me salen los tres puntitos. Ya. No sé si se ve bien. ¿Podemos continuar? Ok, ya. Vamos a seguir entonces. Bueno, nuestro siguiente ejemplar también corresponde nuevamente a la presencia de iguana, más conocida como iguana verde, también bastante común como mascota. Esta también fue entregada por un particular. De hecho, este ejemplar venía chipeado, pero no pudo acreditar su procedencia. Nuevamente la presencia de tortuga de tierra argentina, están mirando para la foto. Un ejemplar de culebra de cola corta, también chilensis. Constrictor, constrictor, o sea, en este caso una boa constrictor. Bueno, este caso es bastante particular, se los comento, porque yo cuando me enteré, también dije, a mí no, personalmente no me iba a dar miedo, pero dije que extraña las condiciones bajo las cuales se encontró. Este animal fue encontrado en la caldera de un edificio y al dueño, que lo tenía como mascota, eh, le había perdido hace un par de meses atrás. La persona que estaba encargada de revisar las calderas, en caso de cualquier problema, eh, se encontró con este ejemplar. Imagino que mucha gente podría haber reaccionado no muy bien al encontrarse un ejemplar de boa constrictor. Vamos a ver algunas de las preguntas que están haciendo. ¿Se acuerda del protocolo para la liberación? Es en conjunto con el SAC. Sí, de hecho, el SAC es el encargado de hacer la liberación. De hecho, una parte importante de los pacientes a veces son entregados, se van a buscar por parte del SAC, el cual los deriva al centro de habitación más cercano. Y bueno, después de todo el proceso de rehabilitación, cuando se comunica con el SAC y se evalúa, se le comunica que el paciente, en este caso el ejemplar, está apto para la liberación y se evalúa el lugar, las condiciones que está el animal y se libera.
Enrique pregunta cuáles son los centros en la quinta región. Ahorita voy a ver si puedo poner una lista de cuáles son los centros de la quinta región, o me escribes por internet, te puedo mandar todos los datos, los números de contacto, todo para que tengan la información a disposición. Bueno, el caso de los anfibios ingresados al Zoológico Nacional, tenemos Sapito de Cuatro Ojos nuevamente, bastante claro nuevamente porque se llama nombre común, nuevamente sapo berrulo, y en este caso el sapo popeyo, esos nodos. Estos en particular venían de Altas de Cantillana, y eran más que nada para hacer estudios para poder hacer estudios más adelante de reintroducción, de utilización de la especie, en caso que hubieran problemas con la especie en su lugar, para hacer reintroducciones. Sí. ¿Cuáles son las principales causas de ingreso de la herpetofauna a los centros? En el caso de los reptiles tenemos tenencia ilegal, trauma por animal doméstico, trauma de origen antrópico, o sea, en este caso del ser humano, animales sanos, incendios, animales exóticos. Por ejemplo, acá, especie tuba tierra argentina, Leopistes maculatus, que muchas veces es tenencia ilegal, o sea, se tiene como mascota. Trauma de origen antrópico, por ejemplo, en el caso de las tortugas marinas, muchas veces el rescate de hacer una pesca son por algunos ejemplares que chocan con embarcaciones. El caso de los anfibios, principalmente tenencia ilegal, también animales sanos que son tomados de sus lugares y llevados por particulares a sus respectivos casas. Y exóticos, por ejemplo, eh, sapo de rolo que fue traído, encontrado por una persona y se lo llevó a su casa. Ahora un poco los porcentajes de cuáles son las diferentes causas. Por ejemplo, el mayor porcentaje por tenencia ilegal en el caso de los reptiles, como les comentaba, tiene que ver bastante con más nuevas personas que los tienen como mascotas. También otro importante, animales que están sanos, animales que la gente los encuentra, a veces piensa que no son de ahí, o simplemente se asustan, los toman y se los llevan. Tenemos origen antrópico, el 16,2%, trombo por animal doméstico, que es el 9,1%, exótico, que es un porcentaje bastante bajo, pero siempre está presente. Y en el caso de los incendios también es bajo porque, bueno, va a depender del periodo de paso del año en el cual se pueden presentar bastantes más casos de fauna ingresada por un incendio. En el caso de los anfibios, el mayor porcentaje, al igual que en el caso de los reptiles de ingreso a los centros, tiene que ver con animales sanos, o sea, sacados desde su hábitat y llevados a la casa, o muchas veces también encontrados y pensando que no son de ahí. Tenencia ilegal, tanto como exótico, con un 18% cada uno. Bueno, tenencia ilegal, en este caso tortuga tierra argentina. Tenemos muchos ejemplares de tortuga tierra argentina. Bueno, además de tenerlos como mascota, la mayoría de la gente no tiene los conocimientos necesarios para poder mantener a la especie como corresponde. Por lo tanto, a medida que van pasando los años, pueden presentarse muchos problemas, en este caso, por ejemplo, deficiencias nutricionales o enfermedades infecciosas. Muy, bastante común en reptiles en cautiverio, sobre todo en tortugas, enfermedad metabólica ósea, o MBD, por su sigla en inglés, de nutrición por falta de alimento o sobrecrecimiento de rinoteca. Como les comentaba, mucha gente los trae porque están enfermas y ahí se enteran además de que no se pueden mantener. Deficiencias vitamínicas por alimento inadecuado, lo cual también lleva a enfermedades como la enfermedad metabólica ósea o una enfermedad más común también la hipovitaminosis A. Por ejemplo, mucha gente le da solamente esto a los reptiles en cautiverio, diciendo que es importante que tengan diferentes fuentes de vitaminas.
Por acá tenemos un ejemplar que tiene un crecimiento importante de la rinoteca. Bueno, esto se tiene que limar. Obviamente va a impedir comer de manera adecuada, no va a molestar. Enfermedad metabólica ósea. Son pacientes que les cuesta desplazarse, comienzan a tener diferentes problemas en los miembros. Por ejemplo, ahora tenemos una radiografía de una tortuga de tierra argentina que podemos apreciar a simple vista la deformación que presenta la columna. Esto principalmente porque al no haber ingreso normal de vitaminas, de minerales, empieza a producir descalcificaciones, se empieza a eliminar el calcio también por los riñones, entonces empiezan a aparecer diferentes problemas, como he comentado, de desplazamiento. También fracturas, MBD, enfermedad metabólica ósea, metabolic bone disease, si en inglés. Tenemos algunos ejemplares exóticos, por ejemplo, iguana. Cuenta que hay pérdida, en este caso la colocación de una radiografía donde debería ser bastante brillante, hay una descalcificación. Esto también es bastante común, similar a lo que ocurre acá. Al perderse el calcio se produce lo que coloquialmente se llama como mandíbula de goma, en que le impide al animal poder comer tranquilamente. Deformaciones, tienen facilidad de generar fractura, obviamente dolor, y se pueden dar cuenta una iguana verde que tiene malformación en los dedos, la cola, las piernas, obviamente por lo mismo. Otro ejemplo de diferentes radiografías reptiles en las cuales podemos ver procesos de descalcificación, pérdida de calcio, enfermedad metabólica ósea en desarrollo. Debería estar bastante claro y bien definido. Antes de perder definición, estamos en proceso de descalcificaciones y consiguientes problemas que les comenté. Bueno, también están las enfermedades infecciosas, que muchos de estos problemas conllevan a enfermedades secundarias bacterianas. Acá tenemos donde están las radiografías donde van los pulmones y generando un proceso de neumonía, bastante común también en reptiles en cautiverio. Retención de huevos. Otro problema eh, también común asociado a al mal manejo tanto del ambiente como de la alimentación del reptil en cautiverio. De hecho, todos estos problemas que yo les comentaba eh, se dan en base a lo mismo. Gente que no conoce las características de la especie, no un adecuado un rango de temperatura óptimo, porque ellos tienen un rango de temperatura los cuales se mueven durante el día, o sea, tenemos que tener luz para que puedan, por ejemplo, activarse la vitamina D3 para que puedan obtener el calcio a través del alimento, y así no ir perdiendo los huesos para no generar una enfermedad metabólica ósea, por ejemplo. El caso de la retención de los huevos también va asociado a la pérdida y la falta de calcio, y también la deformidad de los huesos, los que muchas veces eh, van a impedir que los huesos, o sea, que los huevos pasen por la cloaca. Bueno, el paciente que tiene muchos huevos, estos huevos muchas veces se pueden reventar y pueden producir eh, una sepsis. Podemos ver problemas que puede conllevar la retención de huevos, o sea, en reptil en cautiverio. Ahí tenemos un caso particular de un ejemplar chileno, una culebra cola larga que tuvo una retención de 18 huevos. Pero para que sepan, lo normal es alrededor de 7 huevos para la especie.
Tenencia legal de diferentes especies protegidas: Hilaria chamisonis, culebra cola larga, Calopiste inmaculatum. Estas dos especies, lamentablemente, hemos visto que hay gente que las tiene como mascota. De hecho, por ejemplo, un ejemplar de Calopiste inmaculatum fue entregado por un particular que la compró en una feria en Pudahuel. A diferencia de lo que la gente piensa, todavía se venden y hemos visto ejemplares de culebra de cola larga, por ejemplo, vendiéndose a 15.000 pesos, una culebra exótica prácticamente. Y también el hecho de que sea una iguana o vender un lagarto grande también se venden en ferias o a veces incluso en internet ejemplares de iguana chilena. Solamente eso, también tenemos casos, por ejemplo, de Rino y Larunco. Este caso, por ejemplo, fue un niños que encontraron estas ranas y las llevaron a su casa. Y después el papá se dio cuenta y afortunadamente eh, decidió entregarlas. Y estos dos ejemplares fueron retirados por carabineros, encontraron estas mismas botellas y que obviamente estaban ahí para ser vendidos como mascotas, lamentablemente. Un problema importante, como les comentaba, dentro del porcentaje que yo presenté de pacientes que ingresaban a los centros, tanto reptiles y anfibios, el mayor porcentaje correspondía a animales sanos. Y acá tenemos el síndrome de urbanización, en el cual tenemos ejemplares de diferentes especies que a veces son encontradas por personas en diferentes partes. La gente obviamente no sabe que esas especies siempre en cierto lugar han sido parte de su hábitat natural, pero que principalmente por ser herpetofauna, o sea, por ser un reptil, por ser lagartijas, muchas veces la gente se asusta, piensan que no pertenecen ahí y son tomadas eh, y muchas veces llevadas a otra parte o muchas veces llevadas a los centros también. Porque mucha gente que a veces manda fotos y dice, preguntando por la especie, o dicen, saben que me encontré esta especie en alguna parte, o qué puedo hacer con ella. Entonces, es importante saber que un síndrome, bueno, sea con mayor frecuencia cada vez más, porque bueno, estamos expandiéndonos territorialmente eh, cada vez más, valga la redundancia. Entonces, estamos utilizando el hábitat de diferentes especies, entonces es común que podamos encontrar de repente especies en nuestros patios o en lugares en los que se están construyendo actualmente casas, edificios, etcétera. Un ejemplar de una persona que encontró en su patio una culebra de cola larga y la puso en un balde, pensando que estaba totalmente perdida o quizás que era de otra parte de nuestro país. Otra pregunta. Quieren saber si abren cupos para practicantes. Mira, también nuevamente, si deseas, al final de la presentación, o cuando ya termine, me puedes escribir por interno y te puedo enviar los datos, el correo, el teléfono, para que converses con la gente que está a cargo, eh, para que puedas más adelante formar parte del staff. En este caso, como comentaron más abajo, el flujo está complicado ahora porque estamos en cuarentena, así que estoy trabajando de una manera bastante particular en el centro. Hablando del síndrome de urbanización, les presento este caso que es bastante fresco. De hecho, fue publicado en el grupo Reptiles de Chile hace alrededor de 4 días, 27 de marzo, donde una persona en la comuna de Machalí subió estas fotos para preguntar qué podía hacer, qué especie era, porque la encontró en su patio. Entonces acá tenemos un caso clásico de síndrome de urbanización. Ahora sí, para este caso particular, que la persona la tomara y la resguardara en este contenedor fue bastante importante porque lo hizo principalmente porque tenía mascotas en su casa.
Entonces, en este caso particular, al tener mascotas, pueden ser atacadas y podemos haber tenido un desenlace bastante menos favorable para el ejemplar. Pero, idealmente esto no se debe hacer, a menos obviamente que el ejemplar esté en peligro. Síndrome de globalización, similar al, al anteriormente, pero en este caso hablamos de especies que son transportadas por actividades entrópicas, principalmente hablamos de comercio. En este caso no hablamos de comercio directamente ilegal, sino que muchas especies de pequeño tamaño que puedan ser transportadas o que puedan venirse en diferentes contenedores, frutas, partes, cosas así. Por ejemplo, acá tenemos un caso de una serpiente, una culebra cola larga, que fue encontrada por unas personas, fueron al sur, volvieron del sur, y al momento de volver del sur se encontraban con este ejemplar de cola larga en su auto. No tenían claridad si es que el ejemplar efectivamente era lo habían traído desde acá, o sea, lo habían llevado desde acá o lo habían traído desde el sur. Entonces acá viene un detalle bastante importante, al cual quiero hacer hincapié, que es los estudios genéticos. Se hizo estudios genéticos y se dieron cuenta que pertenecía al sur. Entonces se puede efectivamente llevar el ejemplar al sur y bueno, a medida también de lo que se han dado estudios genéticos, se han dado cuenta que los reptiles son bastante estructurados genéticamente. Entonces, en base a eso, siempre es ideal, cuando llega un paciente a un centro, eh, tomar estudios de ADN, hacer genética y poder saber efectivamente a qué población pertenece para mantener las poblaciones adecuadas. También se vio un ejemplar de culebra de cola larga eh, en La Vega, se encontró. Entonces, también es necesario tomar muestras y hacer estudios genéticos para saber efectivamente a dónde es y poder liberarla en un lugar adecuado. Y bueno, hago aquí hincapié también en la gente, tanto la gente que hace los estudios genéticos como la gente que, en este caso el SAC, que hace la liberación. Aquí tiene que haber un trabajo íntimo entre estos dos grupos de gente, la gente que rehabilita y la gente que libera. Y al mismo tiempo la gente que investiga genéticamente. O sea, es un paso uno sin el otro no va a funcionar. Lo ideal es siempre tomar estos estudios, evaluar la población y ver el lugar idóneo para que el ejemplar pueda ser liberado. Y así evitamos posibles problemas en algunas poblaciones. Origen antrópico, plaguicida, trampas para plaga, que por ejemplo tenemos un ejemplar de una lagartija esbelta que estaba pegando una trampa de estas pegajosas para ratón. Afortunadamente este ejemplar se salvó, bueno, hubo que hacer un lavado, retirado con mucho cuidado, y acá tenemos a nuestro ejemplar que podemos ver que está sonriendo, está feliz porque ya no está pegado. Y bueno, además después de hacer la limpieza y quitar el pegamento, liberarlo de esta trampa pegajosa, podemos evaluar que estaba idóneo para liberarse. Y no sé si alguno que está viendo la charla puede decirme dónde se encuentra este ejemplar que fue liberado. Es un poco complicado, pero a ver si alguien responde. O sea, me respondieron bosque geográfico. Yo me refiero a si en la imagen pueden apreciar dónde está. Creo que por honor al tiempo les voy a mostrar dónde está este pequeñín. Ahí está nuestro pequeñín. Se camufla bastante bien. Muy bien, Edgardo Vargas lo encontró.
Así que ahí está nuestro pequeñín después de ser liberado. Ahí está. La mayoría acertó, así que tienen bastante buen ojo. Qué bueno, porque este ejemplar se camufla bastante bien. También tiene origen antrópico. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplar de lagarto chileno, chilense, el cual tuvo un corte traumático de cola por un golpe. No sabemos si el golpe, por ejemplo, puede haber sido dado con una pala, un objeto contundente. El corte es bastante traumático y no solamente tiene el corte en esa parte. También podemos observar un área que presenta una herida. Acá tenemos otro problema de origen antrópico también. En este caso es un prolapso de hemipenes, una serpiente, debido a una pisadura. No se puede dar, así que es complicado un tipo de manejo. Otro tema importante, ataques de animales domésticos. Ahora estamos en una necropsia, un ejemplar de culebra cola larga. Y se pueden apreciar, existen mordeduras, rasguños, y una mordedura bastante importante cerca de la cabeza del ejemplar. Lamentablemente todos estos ejemplares, estamos viendo imágenes de posterior a la necropsia, así que murieron. Aquí me quiero detener, me voy a detener un poco, eh, que no solamente mucha gente piensa eh, solo los gatos, algunos ejemplares también fueron atacados por perros, el porcentaje es bastante menor. No podría decir cuál, pero en general los gatos son un poco más complicados respecto a esto. Acá, una imagen tomada en la Reserva Nacional Río Clarillo. Un gato, no sabemos si doméstico o ya un poco más silvestre, que había capturado un ejemplar de Calopistris maculatus, triguana chilena. Es una publicación que no pertenece a Chile, sino que ocurrió en Paraguay, donde una persona estaba muy preocupada porque su gato había llevado un lagarto a su casa, preocupado por el lagarto. Estaba preocupado porque pensaba que el gato podía tener algún problema, el lagarto podía ser venenoso, etcétera. Sin embargo, nos damos cuenta de la diferencia entre esto y esto no es nada. O sea, esto perfectamente podría haber pasado y probablemente pasó acá en nuestro país. Por lo tanto, imagen bastante controversial muchas veces cuando se habla de la tenencia responsable, principalmente de los gatos, de cómo decir que esto es natural. Sin embargo, esto no lo es. Esto sabemos que el impacto que generan los gatos en la fauna silvestre es bastante importante, sobre todo muchas veces en las aves. Y con un gran mensaje importante que espero que sea relevante. Si te gusta la naturaleza y los animales, mantén a tus gatos en casa. Sabemos que los gatos son bastante buenos para eh, cazar. No solamente, bueno, y de hecho se ha dicho estudios que no solamente porque estén hambrientos, gatos que son bien alimentados también son bastante buenos para cazar. Acá un par de estudios. La frecuencia del tipo de presa, que se dan cuenta en el caso de los gatos. Acá reptiles y anfibios, 16 ejemplares, mamíferos 10, aves 5, invertebrados 8. Se dan cuenta la mayor cantidad de presas fueron reptiles y anfibios. Y obviamente asociado en este caso a la época de calor, ya que en este caso los reptiles, como les comentaba, tienen mayor actividad porque dependen de la temperatura externa para poder hacer su vida. Otro estudio en el cual, en este caso, era el porcentaje de dueños que habían dicho qué tipo de presa había llevado su gato a la casa. Y acá tenemos
que un 20% de los dueños dijo que su gato le había llevado alguna vez un lagarto. Acá está nuevamente la, el reportaje de este mismo estudio que les mostraba anteriormente. Este es un estudio relativamente nuevo, del año 2019. No, el primer gráfico son datos no son de Chile. El segundo que comenté, sí son datos de Chile. De hecho, se hizo el estudio, se hizo una encuesta a diferentes personas a lo largo del país. Bueno, y tal como decía el estudio, se piensa que el porcentaje de impacto es mucho mayor al que se sabe, ya que solamente el 23% de las veces los gatos llevan lo que cazan. O sea, muchas veces lo dejaron, probablemente lo dejaron tirado en alguna otra parte o posible consumo también. Aquí quiero dejarles este dato importante, el proyecto Fauna para el Gato. Aquí están las que hacer en el caso de observar un gato atacando a algún animal silvestre o si efectivamente les trae algo a la casa. Lo ideal es sacar una foto, grabar un video y compartir el registro al Instagram o al Facebook que lleva este mismo nombre, Fauna para el Gato, o enviarlo al correo y también idealmente una contextualización de bajo qué punto, bajo qué condiciones fue visto el gato capturando este caso al animal. Otro problema son los incendios. Son múltiples los animales que son afectados por los incendios. Aves, mamíferos. Sin embargo, los reptiles no se quedan atrás. A veces es más complicado el hecho de moverse porque tienen rangos de movilidad bastante menores, por ejemplo, los presentes en el caso de los mamíferos o las aves. Pero también muchas veces llegan pacientes. Por ejemplo, este paciente llegó no, después de se pueden apreciar en la fotografía. ¿Cuáles son las especies que más ingresan? Tal como les comentaba, el principal ingreso de pacientes en este caso son culebra cola larga, con 73 ejemplares ingresados. Le sigue la tortuga tierra argentina, también ampliamente tenencia como mascota. Bueno, ahí después Calopiste inmaculato, nuestra iguana chilena, eh, también con bastantes ejemplares ingresados. Sin embargo, quiero destacar, que hay muchas especies que son especies introducidas, especies mantenidas como mascotas. ¿Cuáles son las especies también nuevamente que más ingresan? Por ejemplo, en el total de la región, en el caso de los reptiles, tenemos alrededor de 27 especies, y de ese total han ingresado 7. En el caso de la secta, 26 especies, han ingresado 5. En el caso de la abundancia de los anfibios, tenemos 4 ejemplares de rana africana, 4 de sapo de rulo, 6 de sapo arriero, 4 ojos, rana espinoso. Importante también, o sea, en comparación los totales de las otras especies nativas, también aparece un número importante de esta especie introducida. El caso de la totalidad de la región, el caso de la Metropolitana tenía una presencia de 7 especies de anfibios y de estos total 5 especies representadas ingresadas a los centros. En el caso de la sexta región también tenemos 5 especies representadas de anfibios y solamente una ha sido ingresada. Nativos versus exóticos. ¿Qué es lo que sucede respecto a los porcentajes, las características? Comenzamos un versus. Nativos versus exóticos. ¿Qué podemos apreciar en los porcentajes? Bueno, el mayor porcentaje de ingresos, en este caso de reptiles, son nativos. Un 64% y un 36% solamente presente de pacientes que son exóticos.
Nuevamente un versus. ¿Qué pasa con los anfibios? Anfibios nativos versus anfibios exóticos. En caso, un 84% corresponde a especies nativas y solo un 16% pertenece a exóticos. Para tal como comentaba al principio, y respecto a una pregunta, los centros de rehabilitación de fauna silvestre son centros de paso. Entonces, ¿qué ocurre con los diferentes eh, ejemplares? Si las diferentes especies ingresadas estamos generando un impacto, estamos realmente haciendo algo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de los reptiles, el 49% son liberados, lo cual es bastante, un porcentaje bastante bueno. El 29% se mantiene en cautiverio. Bueno, vale mencionar que estos porcentajes eh, probablemente vayan a cambiar porque muchos de estos pacientes, o al momento que se tomaron estos datos, los pacientes hayan ingresado recién, entonces el proceso de rehabilitación puede tomar mucho tiempo y es probable que al retomar toda la información estos datos puedan aumentar. Pero hasta este momento son datos, digámoslo, de forma estáticos, del momento en que fueron tomados eh, todos los datos. Bueno, un 16% muere, un 2% se eutanasia y un 2% se reubica. Acá incluimos las especies exóticas. En el caso de los anfibios, tenemos que el 63% de los anfibios también estaban en cautiverio. Y como les comentaba anteriormente, muchas veces estos porcentajes van a variar porque algunos pacientes venían recién llegando o comenzaban recién su proceso de rehabilitación y podían ser liberados más adelante. También incluye especies exóticas. Un 21% se eutanasió y solo un 16% se liberó. Ahora, solamente con especies nativas. Según lo que me estaban comentando, que sería importante tener esos datos solo con una especie nativa y dejando de lado lo exótico. Bueno, acá lo quise hacer para que veamos qué estamos haciendo con las especies de importancia en este caso. Un 76% en este caso de los reptiles fueron liberados, 16% se mantuvieron en cautiverio, 2% se eutanasiaron y un 16% murieron. Puede ser por muerte natural, o subieron el proceso de liberación, o porque llegaron y venían tan complicados o con heridas tan grandes que no pudieron sobrevivir. En el caso de los anfibios, si dejamos de lado las especies exóticas, 20% liberados y 80% en cautiverio. Reitero nuevamente que estos porcentajes van a cambiar porque muchas de las especies que estaban en cautiverio en ese momento, que se iban a mantener en cautiverio, muchas venían, por ejemplo, para estudios de hacer posterior reintroducción ex situ, o eh, estaban recién llegadas y recién comenzaban su proceso de rehabilitación. ¿Alguna dificultad en el tratamiento? Bueno, lamentablemente falta mucha información y publicación en el área de lo que es la rehabilitación, principalmente en la parte clínica. O sea, eh, dosis de fármacos, cuáles son las posibilidades que tenemos de acceder a diferentes fármacos necesarios para los casos. También está el tema que es muy complicado solucionar, por ejemplo, daños importantes en algunos ejemplares de manera rápida quirúrgicamente. O sea, eso falta bastante todavía. También ejemplares que tienen largos periodos de cicatrización y tratamiento, hacer un metabolismo bastante bajo. Entonces, todos son factores que influyen muchas veces negativamente en el mejoramiento y la rehabilitación. Bueno, también tenemos otros eh, problemas como que ellos también entran en sopor, el manejo ambiental muchas veces es complicado porque hay que evaluar temperatura, humedad, las características particulares de la especie, etcétera.
Mira, Felipe pregunta qué se hacen con los cuerpos y Félix Urra me gustaría saber si pueden tener acceso. En este caso, para no alargar más, por ejemplo, todavía queda un poco, escríbame por interno y también les puedo dar los datos y se puede conversar respecto a ese detalle en particular, para que hablen con la gente encargada de los centros y se puede llegar a un consenso. Así que no hay problema, se puede conversar más. Por ejemplo, ahí, un paciente. Dificultades también el tratamiento hasta el tema de las presas vivas. Siempre hay que pensar en el bienestar de las presas, no solamente en el paciente que está en proceso de rehabilitación. Importante reducir, no es necesario entregar presas vivas todos los días. Y es importante grabar y evaluar eh, la, la preliberación, cuál es la efectividad de casa, el tiempo que se demoran efectivamente los pacientes en realizarla y si ya están aptos para poderse liberar. Les quiero acá dejar un videito, vamos a ver si funciona, de un ejemplar de culebra de cola larga alimentándose. Espero que se vea bien. Este el videito fue colocado en cámara rápida para durar tanto tiempo. Bueno, además de esos problemas que tenemos en la parte clínica, tenemos algunos sesgos en los datos. Los animales, como decía, no tienen una movilidad tan amplia, por lo tanto son fácilmente encontrados por ser humanos. Entonces, aumenta la posibilidad y la probabilidad de que haya animales que están acostumbrados al contacto con los humanos. También está el detalle de la distribución geográfica de los pacientes. Muchas veces tenemos pacientes que no están cercanos a los centros y que lamentablemente no llegan, y que la gente a veces los encuentra y simplemente los libera y disminuye drásticamente la probabilidad de sobrevivir de ese animal. Entonces perdemos datos. Y un detalle importante que la anamnesis no siempre es confiable. De hecho, es un detalle súper importante. Y bueno, tenemos este detalle que respecto al tema de la anamnesis, que mucha gente no va a decir que el animal lo encontró o lo compró o se lo regalaron o por tráfico. Una noticia importante respecto al tráfico y la anamnesis es importante siempre. Tráfico de especies, el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo. Como les comentaba, eh, no es tan difícil de ver ejemplares de culebras, de iguanas siendo enviadas en algunas ferias persas o incluso por internet. ¿Qué tenemos que hacer a futuro? Monitoreo y seguimiento. Nos estamos quedando un poco abajo respecto a eso, así que falta eh, hacer seguimiento con chip, con telemetría. Hay mucho que hacer, pero seguimos en proceso de desarrollar en este caso la rehabilitación. También estudios asociados a la medicina de los herpetozoos, estudios de la biología de las especies chilenas. Mucho de la historia natural de las especies todavía está en desarrollo, todavía falta. Así que los insto a interesarse en este caso en la herpetología y si a alguno le interesa estudiar la historia natural de la especie, desarrollar clínica de la especie, cirugía, etcétera, es una parte que falta desarrollar y falta gente que se interese. Así que les dejo la invitación a interesarse cada vez más en la herpetología y a poder desarrollar estudios de la biología y de la medicina de estas especies. Estudios genéticos, como les comentaba, la liberación. Sabemos que los reptiles están bastante estructurados genéticamente, por lo tanto es bastante importante saber a qué población pertenecen para que la liberación sea en la población adecuada. Educación ambiental muy importante. También los insto a generar educación ambiental respecto a la herpetofauna. Lamentablemente no es un grupo carismático, pero
Eh, Se puede generar importante información y depende de nosotros y de la gente que esté interesada en hacer educación ambiental, llevarle esta información a la gente y dejar que la gente piense que son animales feos y que mucha gente les tiene miedo, que les van a tomar, que les pueden generar verrugas, que tienen veneno, etcétera. Muchas cosas que existen alrededor de nuestra herpetofauna. Y bueno, también falta agregar información de otros centros. Bueno, ya que hace tiempo que vamos a salir de la cuarentena, podremos seguir con este trabajo. Por lo tanto, importante, se los dejo como último dato, protégelos, son únicos en el mundo, por lo que su caza, su captura, su comercialización están prohibidos por ley. Así hago mucho hincapié en esta parte para que protejamos a nuestra herpetofauna. Si saben de alguien, no es necesario denunciar, sino que podemos de manera bastante práctica educar, comentarle que por qué no se pueden tener. Y bueno, todos los ejemplares en este caso donativos de reptiles anfibios están protegidos por la ley de caza. Bueno, hasta el final de nuestra charla. Los agradecimientos a Yanira Venegas, al equipo de Naturalistas Chile y bueno, al resto de la gente que me ayudó y me permitió tomar los datos. A la Red China de Herpetología, de la cual formo parte, y la cual también me dio permiso para poder dar esta información. Bueno, y a cada uno de los que estuvo escuchando, espero que el tema haya sido de su agrado. Bueno, se viene más información después de la cuarentena, esperamos seguir trabajando y obtener mucho más datos. Bueno, puse esta foto, ya que quizás mucho antes de la cuarentena empezamos una lagartija tenue y probablemente después de la cuarentena vamos a estar como este pequeño amigo Fimaturus, eh, con aumento de peso. Me preguntaron si es que se pueden portar de salmonela. Efectivamente pueden ser, siendo reptiles, eh, está la posibilidad. Por eso, idealmente, y como medida de bioseguridad, al igual como se hace, por ejemplo, en el caso de los anfibios que se trata con guantes, uno debería manipular a los reptiles en terreno, en el caso obviamente que se tenga el permiso, porque ya dije que no se pueden manipular por ley, en caso de que tenga permiso, manipularlos con guantes para evitar un posible transmisión, en este caso, de salmonella. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que la respondí la mayoría a medida que va a pasar el tiempo. Bueno, y antes que se vayan yendo, los quiero dejar invitados para que sigan en línea con la página Naturalistas Chile. Eh, el ciclo de charlas han sido bastante buenos, han tocado diferentes temáticas bastante agradables, bastante simpáticas. Así que bueno, ahora viene también posteriormente de mi charla el colega Diego Peñalosa que va a hablar sobre la rehabilitación también. Así que los dejo invitados para que no se vayan y sigan aprendiendo en este caso durante la cuarentena de estas diferentes charlas y estos diferentes temas que están bastante buenos. Saludos a Reptiles de Chile. Creo que eso fue todo. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por escuchar. Espero que el tema haya sido de su agrado. En el caso que tengan alguna duda, pueden escribirme por interno, no hay ningún problema. Y nuevamente los dejo invitados a seguir las transmisiones de Naturalistas Chile con las diferentes charlas y los diferentes días. Eso, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias por estar atentos y hacer sus preguntas.